buenas tardes, amigos en Huacho. Hoy miércoles 11, en un día de miércoles con Don Mufa, una semana más hablando de nuestra región. Hoy, los primeros segundos quería mencionarlos como una exitosa liberación de 9 peruanos que han podido fallecer en una mina. Si bien es cierto, hay temas informales, pero también hay el tema social, que a veces la gente por necesidad arriesga sus vidas por obtener un beneficio. Yo me felicito que hayan sido salvados hoy día y que ya se encuentren en los hospitales regionales a buen recaudo. Hoy día vamos a tener la presencia del ingeniero Julio Fabre, que todos ustedes conocen, que es presidente de la empresa Redondos, una empresa huachana y de las más importantes, y quien ha sido también presidente de la Confederación de Empresarios Privados, la CONFIEP. Bienvenido, Julio, gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Eres el primer empresario que empezamos a entrevistar y creo que tu representatividad dará luces para muchas cosas en nuestra región. Hoy me gustaría tocar los temas de los transgénicos, los temas de las inversiones privadas, las cosas que tiene la región como proyectos y conversar un poco el tema de Forsur, donde él estuvo de presidente en las épocas más difíciles, hoy no, y poder aclarar algunas cosas que a veces la opinión pública emite sin conocimiento. Empezando con el tema de los transgénicos, si no me fallan las informaciones, los transgénicos, la primera planta se hace como 30 años. La primera planta, según me dicen, y creo podría ser la más conocida, es de Monsanto, aunque ahora creo que hay como 6 o 7 empresas que venden los productos transformados genéticamente. Pero se habla de los transgénicos ya hace años, que a favor, que en contra, que si orgánico, que si no, que si mata esto, que si produce lo otro, pero en el fondo no se ha podido probar hasta el día de hoy ni por la Organización Mundial de la Salud ni la FAO, que son los organismos rectores, de que esto pudiera producir, ya comprobado, algún daño. Más bien se ha comprobado mayor producción, mayor productividad, menor área de cultivo y una rentabilidad mejor para todas las personas que se dedican al campo, ¿no? Entonces, yo como primera pregunta, Julio, era explicarle un poco más a la gente, tú que estás en el sector alimenticio, ¿qué son realmente los transgénicos? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo. Te agradezco, Miguel Ángel, por la invitación y te felicito por esta iniciativa de tener un programa que da mensajes positivos para la creación de una nueva nación, que es lo que pretendemos todos, un mejor país sin tantos odios y sin tantos pleitos. Los transgénicos en realidad se debían llamar organismos genéticamente modificados, porque la palabra misma de transgénicos suena como a transformes, como a monstruos, y creo que eso crea algún tipo de rechazo. Todos los seres humanos tenemos en nuestros ADNs una serie de genes. Estos genes dan ciertas características a las diferentes especies de plantas o animales. Entonces, lo que se hace en la transgénesis es sacar de una especie diferente un gen que puede, al ser introducido en otra especie, ayudarla a mejorar su productividad o su defensa ante un insecto, por ejemplo. O sea, si tú detectas en el ADN del crisantemo un gen que rechaza un determinado bicho, ese gen lo sacas y lo pones en el maíz, y ese bicho que es muy perjudicial para el cultivo de maíz es rechazado y por lo tanto ya no tienes que usar insecticidas. Ese maíz, por supuesto, al no enfermarse, al no ser atacado por los bichos, produce más. Y en términos generales, la biotecnología es un arma muy importante para poder combatir el hambre que se viene en la humanidad. Nosotros somos una población en este momento de creo que 6.000, casi 7.000 ya. 800 millones de personas, casi 7.000 millones, y eso en el año 2050 serán pues seguramente 10.000 millones. O más.
y las tierras de cultivo no van a aumentar. ¿Qué se tiene que hacer? Aumentar la productividad de esas tierras. Entonces, aparentemente hay una serie de personajes que con mucha ignorancia han divulgado ideas erróneas sobre los transgénicos que han hecho que inclusive nuestro Congreso de la República por unanimidad rechazó el reglamento de ley que justamente iba a normar la forma en que se debería trabajar los transgénicos. Yo he almorzado con algunos de estos congresistas y les he preguntado si saben lo que es un transgénico y ninguno sabía, pero todos votaron en contra. O sea, hay mucha pasión en esto parece, como yo le dije un día en una discusión, como si uno fuera de la U y el otro de la Alianza, y no se ponen nunca de acuerdo. La verdad es que el 96% de los científicos del mundo están de acuerdo con los transgénicos. Eso ya te da la idea de por dónde va la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué es cierto hay que estos afectan la biodiversidad o hacen algún daño a la salud? Porque eso es lo que a veces yo escucho que dicen y no hay muchos refutantes, ¿no? Hay muchos atacantes, pero no refutantes, ¿no? Claro, es que acá hay mucha pasión. Una vez el expresidente Alan García hizo un foro en el que yo estuve invitado y también estuvo invitado Antonio Obra, que es antitransgénico, justamente porque decía que afectaba la biodiversidad del Perú. Y él le hablaba al auditorio en forma demagógica, digamos. Yo no quiero un país que no tenga biodiversidad, etc. Y hablaba como si tuviera una plazuela, pero no daba ningún argumento científico. Y la gente lo aplaudía porque a la gente le gusta eso, ¿no? Lo cierto es que no se ha demostrado en 25 años que algún producto transgénico haya causado algún daño a la salud. Y los transgénicos son los alimentos que más son rastreados por la OMC, por todos los organismos, porque justamente como está en la palestra, todos los científicos los están mirando. No hay ningún caso de que la salud sea atacada. Y por el otro lado, en cuanto a la biodiversidad, también hay una ignorancia enorme, porque de lo que se trataba para comenzar era traer maíz transgénico. Ni siquiera estás hablando de que, por supuesto, ya tendrías uno que ser muy ignorante para pensar que un maíz transgénico se puede cruzar pues con un camu camu. No, el maíz se cruza con maíces. Entonces no había este tema de la biodiversidad. Entonces salió el tema de que sí, que habían 800 maíces autóctonos a los que podían ser afectados. Se demostró, como está demostrado, hace 40 años, el INIA sacó variedades de maíz híbridos, los PM famosos, que se han sembrado junto al gigante de Urubamba, al morado, a una serie de maíces de la zona y nunca se ha visto un caso de transgénesis. Porque en primer lugar bastan 20 o 30 metros de distancia entre un maíz y otro para que no pueda haber polinización. Y en segundo lugar es dificilísimo que una variedad de maíz polinice a otra. Entonces todo esto es una especie de exageración, de mentira, que nos está causando un gran daño, porque la verdad de las cosas es que a la humanidad no le queda otro camino que la tecnología. Y la biotecnología es un arma muy poderosa para poder combatir el hambre, ¿no? Ahora, ¿qué productos agrarios? Yo he escuchado papaya, escuché una vez, maíz, soya, creo que arroz. ¿Cuáles son los productos realmente que sí tienen la posibilidad de crecer más con transgénico? Yo creo que todos. Todos. Ya tienen... No, lo que pasa es que no existe investigación sino en unos pocos productos. En trigo, por ejemplo, se hizo una investigación y se demostró que no era conveniente por razones X, creaba resistencia a insecticidas y se sacó del programa de transgénico. Pero lo que es arroz, el arroz hoy día viene, un arroz transgénico que viene con una serie de vitaminas que permite eliminar la desnutrición infantil. El maíz te puede producir hasta 16, 17 toneladas en vez de 6 o 7 toneladas. La soya igual, el 90% de la soya mundial es transgénico. Entonces, yo lo que hablas tú de la papaya, en el Perú existe el virus del anillado, es un virus que ataca al papayo y lo mata. Entonces cada vez en el Perú hay menos plantas de papaya porque todos se mueren. Yo he sembrado papaya en el norte y se murieron, y por eso comencé a averiguar. Existe una papaya transgénica en Colombia, en Ecuador, que es resistente a este virus del anillado. En el Perú no se permite sembrar ese transgénico.
Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber Yo te papaya. lo voy a decir, dentro de 5 años, De Ecuador. la papaya va a venir de Ecuador y de Colombia. O sea, vamos a favorecer a los agricultores de Ecuador y Colombia y no a los agricultores peruanos. Y así como eso hay miles de casos. Hay pobladores serranos que siembran papa a altura 3.200, 3.500 metros de altura, y a veces esa papa es afectada por las heladas. Y esos pequeños agricultores que son muy pobres, porque son agricultores, pierden toda su cosecha, y se calcula que pierden 50, 60 millones, que es un montón de plata para los miles de pobladores pobres. Cuando existen papas resistentes a las heladas, no se permite, porque dice que van a malograr la biodiversidad. No se dan cuenta, en primer lugar, que la papa no se poliniza, la papa se siembra con el tubérculo. El que sabe algo de agricultura sabe que una papa tú la metes en la tierra y de ahí sale la semilla. planta. La semilla es una papita. Es una papita. Claro. Entonces, ¿cómo va a afectar a otra planta? No hay, y sin embargo, prohíbe. Claro, son bien... Yo pienso que a veces... una lisura, pero la verdad que los grandes cocineros están felices con su papita verde o azul y no les interesa la miseria de los agricultores. Yo a veces pienso que tiene que haber algo. Este es un manejo internacional. Para mí esto no es un problema de técnicos peruanos, empresarios o agricultores. Yo creo que hay ONGs que tienen, como las hay antimineras, antipetroleras, así, hay una organización, hemos visto publicados incluso artículos donde se ha hecho un libro de cómo hacer la paralización de la emisión, en un libro, ahí lo he visto en el comercio. Entonces, hay ONGs que yo creo que tienen alguna financiación para enfrentarse a las 7 transnacionales, dentro de ellas la más poderosa creo yo es la Monsanto, que tienen un desarrollo tecnológico de miles de millones de dólares en no solo esto. Monsanto hace pues, todo tipo de fibra textil, fibra química, medicina, sí. es uno de los laboratorios más grandes del mundo. Entonces yo pienso que aquí se deben mover intereses muy grandes de ONGs contra las productoras como Monsanto o similar. Y ahí debe estar el conflicto, porque cuando uno analiza, ve que la cantidad de países que lo usan, yo sé que Brasil lo usa, Estados Unidos, no sé, tú debes saber más qué países Estados importantes. Unidos, Bolivia. Los únicos países que no usan transgénicos son Ecuador, Venezuela y Perú. Todos los demás usan transgénicos. Estados Unidos, México, Canadá. Europa efectivamente tampoco usa transgénicos, pero hoy día ya están cuestionándose en los congresos de esos países el uso de transgénicos. ¿Por qué? Porque antes con el estado de bienestar ellos tenían bonanza y plata. Entonces no les importaba pagar más por los productos. Pero hoy día que no tienen plata, ya están hablando de comenzar a usar transgénicos para que bajen los costos de los productos. Y eso es así, o sea, no, Evo Morales, que es un presidente, digamos, bastante ignorante en temas políticos, económicos y sociales, quiso declarar Bolivia libre de transgénicos. Cuando se dio cuenta que toda la soya y todo el maíz que tenía en Bolivia era transgénico hace 20 años y que eso le daba la plata, declaró libertad para el... Pero tú sabes que Lima metropolitana, no nuestra región, pero Lima metropolitana, Lambayeque y Loreto han declarado también igual zonas libres de transgénicos, no sé si... No, pero no tienen la facultad para hacer eso. Es uno de los problemas de la regionalización. Tú has sido presidente regional y uno de los problemas, cuando yo fui presidente de Confío, yo me opuse a que se hiciera la regionalización en ese momento. Yo dije, vamos a esperar unos 6 meses para que los gobiernos regionales sepan qué competencias tienen, qué presupuestos tienen, etcétera. Porque si no, y lo que ha pasado es eso, hay gobiernos regionales. A la mala se ha hecho. A la mala se hizo para sacar un rédito político. Entonces resulta que hay presidentes regionales que creen que son los presidentes del Perú y pueden dar leyes por encima. Lo que está pasando en Conga, por ejemplo, es algo inaudito, ¿no? El señor Santos cree que él está por encima de la autoridad nacional, cree que Cajamarca es un país. Entonces esas cosas creo que hay una gran confusión en la gente, ¿no? Dime, y en el caso de transgénicos en animales, yo ya sé que en el salmón han desarrollado una técnica con genética en que en mitad de tiempo producen salmones de mejor calidad y peso. ¿Has sabido algo de eso en animales que ya están avanzando? En salmón y en truchas hay algo de avance en transgénicos. En el resto de los animales están recién comenzando las investigaciones porque ahí la gente ha tenido un mayor cuidado en sacar esto al mercado. Si ya con las plantas tenemos este problema, imagínate que comiencen los animales a tener genes de otras especies, creo que va a crear más miedo a la población, ¿no?
Para terminar ese tema, bueno, algunas cositas, yo tengo unas declaraciones que realmente son de risa, ¿no? Mariano Valderrama, que muchos conocen, que es el presidente de la Sociedad de Gastronomía del Perú, él dice, ¿no? Tenemos un compromiso de solidaridad con la diversidad de su país. O sea, si yo tengo un compromiso con alguien de algo, está bien, los compromisos hay que honrarlos, pero no porque yo tengo un compromiso, esa es la palabra para decir ya no hay transgénico. Y lo más sorprendente, pues, ¿no? Personas que todos admiramos, un joven emprendedor y exitoso es Gastón Acurio, que dice, promueve que el Perú tenga como política de Estado ser un país orgánico, ya ni siquiera orgánico, y que las políticas agrícolas sean orientadas al fomento de la creatividad, la promoción y producción de calidad. O sea, ellos están, uno por compromiso y el otro porque sean, claro, porque lo orgánico es más sano, es cierto, pero es más costoso. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar una economía agrícola en base a orgánicos? Acá la gente no tendría capacidad económica de alimentarse de orgánicos. Bueno, eso es una ridiculez tremenda y llama la atención que una persona como Gastón Acurio, que dicho sea de paso se declara enemigo de los transgénicos, y cuando el periodista le preguntó si sabía lo que era un transgénico, dijo que no sabía que era un transgénico, pero se pronunciaba en contra, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, un producto orgánico produce 3 o 4 veces menos que un producto que no es orgánico, tradicional, y un producto que se ha introducido una biotecnología puede producir 40 o 50% más que el producto cultivado con las técnicas tradicionales, ¿no? Ahí también veía un artículo en el estado de Indiana, de Estados Unidos de América, que habían hecho también un experimento con maíz, cosa que tú conoces bien, y usaron los transgénicos y lograron sacar 19 toneladas por hectárea de 9.5 que ellos hacían, o sea, prácticamente 100%, ¿no? Entonces, ¿con qué tiempo uno puede lograr ese éxito, digamos, los agricultores que tengan 4 o 5 productos que pudieran sembrar en nuestra región? Al ver esto, ¿en qué plazo lo habrán logrado o en qué plazo se logra? El transgénico se logra en la primera cosecha. Siembro en un terreno fértil. Claro, y sale en la primera cosecha, tiene todas las virtudes. Pero acá lo curioso, lo contradictorio, en el Perú se consumen casi 3 millones de toneladas de maíz, de las cuales la mitad son nacionales, la mitad es importado, en cifras redondas, ¿no? Y todo el maíz que se importa es un maíz transgénico, con costos, por supuesto, de producción más baratos que los que producen acá en el Perú. Entonces, permiten que se traiga maíz y soya transgénica 100%, y no permiten que se siembre o se investigue sobre esto, ¿no? En el Perú. Y en el caso de los productos que compramos en los supermercados, que tienen todos ellos derivación de transgénicos, ¿cuál sería tu opinión sobre eso? Yo te iba a mostrar ahora unas muestras que he traído, que me las tienen por ahí. ¿Qué opinas de que todos los productos, bueno, no todos digo, ¿no? Uno compra algo y no lee. Yo siempre leo fecha de vencimiento, y eso recomiendo que lo hagan, fecha de vencimiento, y si tiene o no tiene los transgénicos. Miren, yo les muestro acá productos de marca. Este es las galletas integrales. Y dice acá, comprado así en centro comercial, y dice grasa transgénica, y acá dice, este es un pan de Bimbo, dice de grasa, tiene 0.2. Entonces, ¿cómo es que los alimentos ingresan acá con transgénico? Y no solamente esto, ¿no? Sino, me dicen que hay cualquier cantidad de productos que comemos diariamente que tienen transgénico. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Por qué el producto terminado sí y en la agricultura no? No, lo que pasa es que toda la soya que viene y todos los aceites que se importan y todo el aceite que se produce en el Perú de esa soya transgénica es un producto transgénico. Si el maíz que tú compras es transgénico. Viene de afuera, es transgénico. Viene de afuera, es transgénico. Pero en el caso, por ejemplo, de los aceites, si tú eliminaras la posibilidad de comer transgénico, porque dicen que hace daño, no entiendo, tienes que eliminar la soya, el tofu, que es la soya, pues. La carne de soya, el sillao. Es el sillao, pues, también, ¿no? Tienes que eliminar los helados, la cerveza, los tamales.
al final tienes que eliminar el 50% de la comida que comen los peruanos. O sea, esto es una ridiculez y una trampa que nos las han hecho comulgar como rueda de molino a todos los peruanos. Bueno, vamos a continuar el programa con el tema de Forsur y las inversiones privadas en nuestra región. Así que vamos a una breve pausa y continuamos con el ingeniero Julio Fabri.